veces vienen voces a mi mente que me quieren contar que tú no eres mi respuesta, que me vas a olvidar. Pero mi alma de rodillas me recuerda que sin ti no puedo. A veces tengo lágrimas perdidas que me quieren borrar cada sonrisa dibujada al encontrar tu verdad. Pero la noche me confiesa que sin ti yo tengo miedo. Pues tú, cuando llegaste a mi vida, me diste mil razones por las que luchar. Y en ti no hay promesas perdidas, solo palabras que me animan a soñar. Palabras que me animan a soñar. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. Me confunde y me quiere enseñar que te olvidaste mi respuesta, que no vas a escuchar. Y es que un segundo en los secretos sin tu voz siempre me pierdo. Escucho que la lucha me pregunta si me puede ganar, pero yo creo que tu cruz toda victoria me da. Por eso sola yo no puedo, ahora sé que yo te necesito. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. Por la calle eternidad. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un camino por la calle eternidad. Por la calle eternidad. A veces vienen voces a mi mente que me quieren contar que tú no eres mi respuesta, que me vas a olvidar. Pero mi alma de rodillas me recuerda que sin ti no puedo. A veces tengo lágrimas perdidas que me quieren borrar cada sonrisa dibujada al encontrar tu verdad. Pero la noche me confiesa que sin ti yo tengo miedo. Pues tú, cuando llegaste a mi vida, me diste mil razones por las que luchar. Y en ti no hay promesas perdidas, solo palabras que me animan a soñar. Palabras que me animan a soñar. ¿Será que el cielo lleva tu nombre? ¿Será tu amor quien me deja entrar? Tú dibujaste un paraíso del que no quiero salir jamás. Y aunque mis dudas quieran perderme en laberintos de oscuridad, mi fe te busca en un
Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos arriba a levantarse, comenzamos un nuevo día. Gracias a Dios nos volvemos a encontrar para compartir el otro enfoque. Muchos ya están levantados, otros nos siguen desde la camita porque hace frío. 1 grado la temperatura aquí en Palomar, 3 grados en la capital federal. Y así está en todo el país, sigue la ola polar, mucho frío. Todavía no empezó el invierno, pero el frío se hace sentir. Nosotros estamos aquí, a pesar del frío, para compartir el otro enfoque en Radio Impacto AM 1440, en simultáneo a través de nuestro Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Hoy, miércoles 14 de junio del año 2023. Hoy estamos cumpliendo 7.819 programas en el aire y vamos a cumplir 9.010 horas transmitiendo el otro enfoque en este 35º año consecutivo. Nuestra vía de comunicación, el 11 61 24 9340 para enviarnos un WhatsApp desde cualquier lugar del mundo, más 54 911 61 24 9340. Nos escribís en el chat de Facebook, en el chat de YouTube, nos dejás allí tu saludo, tu pregunta, tu inquietud, tu duda y te vamos a responder desde cualquier lugar del mundo. Siempre me olvido, ¿eh? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque nos escuchan desde distintos lugares, en distintos horarios. Gracias por acompañarnos y por estar. Hoy, hoy nos acompaña Nelson Gallito desde Entre Ríos. Muy buenos días, Nelson. Hola, buenos días. Un placer volver a compartir este tiempo juntos, charlas de mate, de café, entre recuerdos y principios que están vigentes y debemos dejar que nos transformen nuestra vida. Así es. Tengo un amigo que hace un programa, ahora no lo está haciendo, se llama Café con Fe. Mm, Está bueno el título. Está buena. Café termina con fe Con- y café con fe. Y bueno, y siempre hablando de algunos principios espirituales. Bueno, acá estamos en el otro enfoque. Un enfoque a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios, para sacar justamente principios espirituales para nuestra vida, para meditar en la palabra de Dios de una manera práctica y tratar de aplicarlo a nuestra vida. Gracias a todos los que ya están conectados. Compartan el video en su muro. De esa manera, todos sus contactos también lo pueden ver y escuchar. Olga Ceballos desde Trelew, Chubut, ya una de las primeras que se conectó. Sofía González, Amelia Martínez desde Uruguay, José Alonso desde Pinamar que nos dice buen día, Fernando Nelson, buen programa, Dios los bendiga. En Pinamar recién vi en el noticiero, eh, bueno, también Leonor García nos dice buen día al programa, muchas bendiciones. Marta Lilia, buen día queridos hermanos. Eh, Margangione, muy buenos días, bendiciones. Susana López, también tempranito allí sumándose. Jenny, desde Nueva Zelanda. Justamente ella está en las 11 de la noche, creo, allí en Nueva Zelanda. Abrazo grande, Jenny. También con mucho frío, creo, por Nueva Zelanda. Olga Ceballos, buenos días hermanos, muchas bendiciones, como cada mañana dispuestos a escuchar la palabra de Dios y orando por el programa. Alejandro y Olga desde Trelew, Chubut. Mabel Toledo, muy buenos días, fría mañana allí en Córdoba. Muchas bendiciones, que el Señor bendiga el mensaje. Y Jenny desde Nueva Zelanda nos dice, hola hermanos, aquí fresquito, pronóstico de neblina, 3 grados, igual que en Pinamar, me dicen. Bendiciones. Bueno, gracias a todos por estar, por compartir con nosotros la mañana. A través del WhatsApp, Guillermo Mulki, desde Santiago del Estero, nos dice muy buenos días, Dios siga bendiciendo tu vida, Fernando, Dios nos bendiga a través del programa de hoy, bendiciones para Nelson Gallito, un fuerte abrazo para los dos. Y siempre me deja un texto, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno,
texto para orar en esta mañana, ¿no? Clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cada vez tenemos que acercarnos a la presencia de Dios con este clamor para que Dios nos enseñe, porque no conocemos todo. Y como decía mi querido Ricardo Vázquez, decía siempre, muchos piensan que conocen mucho de la Biblia, pero lo conoces realmente cuando lo practicas, porque si no, no lo conoces. Es solamente un conocimiento intelectual, pero no práctico, no está aplicado a la vida, porque si realmente conociéramos a Dios, la vida sería distinta. Tal cual. Vos sabés que cuando comentabas eso venía a mi mente una conversación de la cual fui testigo involuntario entre Jaime Burnet y Rubén Vera hace varios años. Mm, Rubén Vera estaba atravesando su enfermedad, el inicio de su enfermedad de manera muy agresiva en su cuerpo, y Jaime había perdido, Betty había partido a la presencia del Señor. Y estaban conversando y uno le dice a otro, ahora nos toca vivir y aprender lo que por años hemos enseñado. claro. Es decir, ya lo sabían. El punto es que sabían la teoría y les tocaba la práctica, el sufrimiento, el dolor ante la partida y el dolor también ante una enfermedad agresiva que generaba incertidumbre en ese momento. Hoy Mm, está bien Rubén, pero en su momento parecía algo que era prácticamente terminal, ¿no? Aprender lo que enseñamos. Es interesante eso, ¿no? Vamos aprendiendo en realidad en la vida, en la práctica, más que en la teoría. claro. Bueno, Ricardo decía, también escribía siempre, eh, no es importante lo que conoces de la Biblia, sino lo que vivís de la Biblia. Eso sí es realmente lo importante y lo que impacta en la vida de los demás. Eh, leo algunos mensajes más, oramos y arrancamos con el tema de hoy. Eh, Jenny me dice que allá son las 10 de la noche, no las 11. Las 10 de la noche del este miércoles que nosotros estamos arrancando, ella lo está terminando. Y ya está en la camita, dice, en la camuchi, pero con los oídos bien atentos para escucharlos. Javier Alberto dice buenos días por salir a buscar a nuestro primer paciente, pero con muchas ganas de seguir acostado. Pero hay que comenzar el día. Les mando un abrazo de oso. Gracias, Javier. Gustavo Arduzo, desde Bahía Blanca. Buenos días, queridos hermanos. Más suave el frío hoy. Estamos atentos al mensaje de Nelson, para quien le mando un saludo, al igual que para vos, Fernando. Otro grande para Gustavo y su señora, bueno, su familia tiene parte aquí cerquita en Santa Fe, un cariño enorme. Y bueno, lo esperamos, él sabe que lo esperamos, tiene una promesa ahí que sé que va a cumplir en el tiempo en que el Señor lo permita, de venir a acompañarnos en el lugar donde estamos comenzando la obra con ese ministerio tan impactante que es el del Titanic, ¿no? Así es. Es muy, muy llamativo, a pesar de que pasan los años, es vigente porque en realidad permite la vigencia del mensaje, expresarlo a través de una situación histórica. Sí, sí, muy, muy, muy interesante. Adela Santucho, también siguiéndonos, le gusta el programa. Felipe Chambi, hola, buenos días hermano. Fernando Nelson, bendiciones. Claudia Montaño, eh, bendiciones. Fernando, eh, como todos los días, escuchando el programa y esperando escuchar la palabra de Dios. Gracias Claudia. Antonia Morales, buen día, Dios los bendiga. Hoy, gran programa con Nelson Gallito. Así es. Bueno, gracias Antonia por estar allí.
También gracias a los que están en nuestro canal de YouTube, que todavía no compartí el link de YouTube en Facebook, ya lo voy a hacer, pero está Nemías Carabajal desde Santiago del Estero, desde Termas de Río Hondo, nos dice: buen día Fer, Nelson, oramos por el programa de hoy, Emilia, César y Nehemías. Bueno, gracias por estar allí. Graciela Nilda Núñez, buen día, muchas bendiciones desde Ciudad Evita, aquí en Buenos Aires. Y Matías Gómez dice: buen día, hermanos. Se me acaba de apagar el teléfono, ahí está. Buen día, hermanos. Nelson, querido, ahora de gris. Fernando, Dios los bendiga. Con mi esposa estamos escuchando el programa. Él ahora de gris. Siempre no se va a olvidar nunca de ese ejemplo que puse de algo negro, grandote. Él le echa la culpa a la ropa del negra, grandote. Yo digo, bueno, sí, fue la ropa. Fue un queridísimo hermano con quien hemos compartido quizás poco personalmente, pero mucho a través de redes, a través de WhatsApp y demás. Un hermano muy querido. Y han Sí, lo usé de estado ejemplo hace... y no se olvidó. has estado con él en un programa especial que hizo a través de Zoom el viernes pasado y el anterior. Exactamente, sí, un congreso internacional junto con un hermano de Honduras y otro de los Estados Unidos, hablando sobre si somos legalistas o bíblicos. Tema urticante, pero necesario. Creo que forma parte de aquellas cosas que no queremos hablar, pero son necesarias hablar. No existe un evangelio restrictivo en función de las temáticas, sino todo lo contrario. El evangelio es integral y a Biblia abierta debemos ser confrontados por él para entender, inclusive a veces lo que hacemos, el por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, porque creemos que forma parte de nuestra identidad y en realidad es una identidad media prestada, media robada, media traída de un lado del otro y acomodada de acuerdo fundamentalmente a quienes comenzaron la obra en toda Latinoamérica, porque es donde más se siente aún en esta época esta línea de pensamientos, ¿no? Y es bueno, es sano sentarnos a meditar sobre lo que es el legalismo, el daño que ha producido, el daño que sigue produciendo, desenfocarnos de la palabra de Dios para enfocarnos en los usos, costumbres y tradiciones que venimos trayendo de arrastre, ¿no? Bueno, y de esos temas venimos hablando con vos aquí en el Venimos otro hablando. enfoque también. Algunos temas de esos hemos encarado. Robustiniano Núñez dice: buen día hermanos, bendiciones. Bueno, gracias a todos por estar, por acompañarnos. Beatriz Espíndola dice: buen día desde Mar del Plata. Los saludos, expectante por la porción de hoy, por lo que Dios nos va a hablar hoy. Bueno, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este nuevo día. Gracias porque una vez más podemos encontrarnos en este punto de la radio, AM 1440, Radio Impacto, también en YouTube, en Facebook. Gracias por cada uno de los que nos siguen, por la audiencia. Bendice cada hogar, cada familia. Gracias por Nelson, por su vida. Te pedimos que nos hables a través de él y de tu palabra. Clamamos a ti, esperando una vez más que tu promesa se cumpla en nuestra vida, que nos vas a enseñar cosas grandes, ocultas, que todavía no conocemos o no hemos practicado en nuestra vida. Te pedimos todo esto, Padre, agradecidos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, el chat de Facebook, el chat de YouTube, el WhatsApp 11 61 24 93 40
y nos dejas allí tu pregunta, tu saludo, tu inquietud, tu duda. Aquí estamos para responderte. Hoy con Nelson Gallito. Comenzamos, Nelson. Bien. Releemos la porción que nos va a acompañar en el transcurso del año, creería, o al menos un par de meses más. Es 1 Timoteo 3:15, cuando Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Otra versión dice, para que sepas cómo debes comportarte, la NTV, y la Reina Valera actualizada, para que sepas cómo conviene conversar en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Pero quiero comenzar con algo que fue muy interesante y que nadie se enteró, porque precisamente fue una charla post programa, un comentario que le hacen a Fernando cuando estábamos hablando, compartiendo de precisamente a veces lo reacios que somos al uso de otras versiones de la palabra de Dios. Y Fernando habló de las versiones personales, porque al final de cuentas tomamos una versión y luego la explicamos con nuestras palabras, le damos nuestra propia impronta, ¿no? Y es verdad, y un hermano se sorprendió por ese comentario que por ahí en la vorágine de la conversación hasta a mí se me había pasado por alto y es una gran realidad, ¿no? Todos, a la hora de tomar la palabra de Dios y procurar entenderla, generamos una nueva versión, ¿sí? La versión según yo, según el lector. Este, y a veces somos tan reacios no a lo nuevo, sino a salir de aquello que está en lo que nosotros nos sentimos cómodos o nuestra forma de pensar o nuestro estado de confort espiritual, que le tenemos miedo a todo eso. Precisamente vos mencionabas el Congreso y hubo un comentario un hermano estaba hablando de doctrina general y fundamental. En el Congreso él estaba a cargo de la parte teológica y habló de lo que es fundamental y de lo que es general, ¿no? Y dentro de lo que es general, habló de las versiones de la Biblia, ¿no? Cómo algunas se acercan más al original, otros no, otros se acercan más al entendimiento de las personas que otras, pero lo mencionó como algo general. Y alguien tuvo un comentario como que no fue muy sano en base a eso, porque dice falsa doctrina en Congreso de los Hermanos Libres. Y la falsa doctrina era que no era fundamental, esencial, basarnos única y exclusivamente en la Reina Valera 60. Eso lo entendió este hermano, porque Mario nunca dijo, nunca habló ni de una versión en particular y demás, sino en términos genéricos. Y eso habla de que precisamente nosotros estamos dejando de lado el obrar del Espíritu de Dios en nosotros. Allí en Romanos 12 lo hemos repetido muchas veces, ¿no? El obrar de Dios es la transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ese crecer en fe, del cual Pablo escribía, ¿no? Que viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ese crecer en fe se manifiesta no por decir yo creo más en Dios o yo descanso en Él, no, sino se manifiesta a través de la acción de la fe en mí, en primer lugar. Me transforma, me renueva, me da una manera nueva de pensar, de ver las cosas, de entender este concepto de unión que está por encima de cualquier versión o de cualquier pensamiento humano. Y sí debo analizarlo, obviamente, a la luz de algunos problemas que tienen algunas traducciones, que también la tiene la Reina Valera, nada más que a veces beatificamos un libro y nos olvidamos de
de las fuentes, de que las traducciones no son inspiradas, y la palabra de Dios es la inspirada, y a veces cuando pasa el tiempo y crece el flujo de información, nos confundimos más, porque aparecen cosas nuevas. Y si en lo personal apareció algo que me dio vuelta la cabeza, no hace mucho me regalan un Nuevo Testamento en hebreo. Va a decir, no, pero si en hebreo que no se escribió, hoy vamos a entrar en ese debate. Bueno, pero es el que usan allá, es el que tienen. De hecho, desde Israel me lo enviaron y empecé a hojear algunas cosas que encima es complicado porque tenés que leer de atrás para adelante para nosotros. este, Pareciera que no tuviese mucho que ver, si bien no contradice, pero es otra lengua, es otro idioma traducido al castellano, etcétera, etcétera. No debemos de tener miedo. No estamos hablando de que cualquier versión es buena. Estamos hablando de que la palabra de Dios es la que prima y que en el Nuevo Testamento, cuando cada vez que menciona la palabra de Dios, está hablando del Antiguo Testamento, no está hablando de lo que hoy nosotros tenemos completo, ¿no? La veracidad del cuidado que tenían por la ley de Dios era tremenda, era vital, era cuestión de vida o muerte, inclusive para el que la transfería o la transcribía. Y nosotros debemos descansar en ello, porque aparte hablamos de la autoridad de la palabra de Dios, inerrancia total, parcial, es toda una temática de debate teológico profundo que desconocemos. O sea, no seamos legalistas en función de las versiones y de las temáticas o de lo que es precisamente ser iglesia o la dinámica de iglesia. Sino que seamos un poquito más abiertos, pensando un poquito más también en las personas. Este, este fin de semana, en la Cena del Señor, allí en Colonia Avellaneda, comparte Federico, mi yerno, y bueno, nosotros tenemos allá una dinámica que es que procuramos usar una versión entendible o amena para una persona que no tiene una cultura evangélica. Claro. Entonces lo primero que hace es aclararlo, ¿no? Y dice, usó una palabrita que se me fue ahora, ¿no? Pero como que no es agresiva, como que no te va a hacer perder la atención, ¿sí? Porque hoy también hay una realidad, se lee poco y si de repente empezamos a leer con el vosotros, no os conturbéis, Claro. ¿por qué caviláis? Y ya perdemos más tiempo explicando algunas palabras y expresiones temporales, ¿sí? Que hoy no se usan, ¿no? Y me causó un poco de gracia, digo, ¿por qué lo tenés que aclarar si venimos? Es la dinámica, ¿no? Pero bueno, ya tenemos ese chip insertado en la cabeza, como si no es Reina Valera 60, somos casi herejes, ¿no? Hay que ver y seleccionar y demás, y después a la larga todos damos una versión Propia. este, propia. Eso me encantó el comentario porque es verdad. Tenemos una versión propia con palabras que a veces son buenas o no. Pero bueno, tres cosas, si bien casi a modo de resumen de lo que hemos venido compartiendo, que la iglesia, la dinámica de iglesia no es, ¿sí? Y la iglesia no es edificio, ¿sí? Porque son espacios que identifican pero no definen. Lo hemos hablado mucho, ¿no? Allí en Éxodo 25 le decía Dios al pueblo de Israel, me construiréis un santuario, ¿sí? Yo habitaré allí en medio de ustedes. Y era un santuario que se movía de lugar en lugar hasta llegar a la tierra prometida, que tardaron en entrar no por culpa de Dios, sino por culpa del mismo hombre. Cuando entran a la tierra prometida, Salomón construye el templo
y cuando lo construye, lo inaugura, parece una endecha a lo que hizo, porque dice, nosotros te construimos casa, pero aún ni los cielos de los cielos te pueden contener, haciéndonos entender que ese concepto de casa de Dios es mucho más amplio de lo que nosotros entendemos, ¿no? Y santificamos cuatro paredes, pero maldecimos el resto del mundo, tirando, como decíamos en su momento, las bolsas de plástico, tirando las botellas de agua en la ruta hacia afuera, contaminando, y la casa de Dios es todo. Decía Isaías, yo soy el Altísimo, el que habita la eternidad, eh, pero también la tierra es el estrado de mis pies, pero también tengo mi casa, como Pablo escribía a los Corintios, en el quebrantado y humilde de espíritu, ¿no? Eso decía Isaías. Pablo decía que no debemos ignorar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual no es nuestro, sino es de Dios. Iglesia no es edificio, por lo tanto aprendamos a cambiar esa expresión, apurate que llegamos tarde a la iglesia. No vamos a ninguna iglesia, vamos a un espacio físico donde nos reunimos los que integramos la iglesia de Cristo, ¿sí? No es una iglesia, no santifiques lo que no es santo, ¿sí? ¿Está dedicado a algo? Sí, pero no tiene la impronta de el tabernáculo de reunión ni el templo salomónico, ¿sí? No hay lugares santos ni santísimos, ¿sí? Las piecitas no son las piezas de los levitas y donde se guardaban determinadas cosas, si bien en cada lugar nosotros tenemos donde guardan los músicos, donde guardan los maestros, donde guardan los otros, está fantástico eso, ¿no? Pero también tenemos la piecita, como lo compartimos en alguna vez, donde te felicitan, y la otra piecita donde te llaman la atención, ¿viste? No, eso no existe. Es decir, son usos y costumbres que debemos desterrar de la iglesia. Cuando hay un pastoreo real, un pastoreo de corazón genuino, si querés alabar a un hermano, o sea, alentarlo, o querés llamarle la atención, ese hermano, esa hermana tiene domicilio. Y como buen pastor que va en búsqueda de la oveja que se ha extraviado o se está extraviando, debemos salir de nuestro lugar de confort para acercarnos a la persona y hablar con ellos sin que el resto tenga por qué decir, mira, entró a la piecita de la derecha, vamos a ver cómo sale, porque ahí en esa te retan, en la otra te alientan. No, esas son usos y costumbres que en la Biblia no están y que venimos trayendo, pero arrastrando, y son cargas que dañan, cargas que han alejado a muchos hermanos, inclusive del Señor. Y va a saltar el espiritualizante que dice, si era hermano no se tendría que haber ido. Mirá, si a vos te están apaleando todo el día, no sé cuántas ganas tenés de que te sigan apaleando y pateando en el piso, y seguir dando la cara una, dos, tres, cuatro veces, cuando el que te tendría que restaurar, el que te tendría que tender una mano, porque como dice la Biblia, vosotros que sois espirituales, al que ha caído, ¿qué debemos hacer? Restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Algunos se toman a pecho el don de exhortación, ¿no? Viste que a veces nace el don de exhortación y lo único que hacen es darle a los hermanos, darle. Pero ¿y la gracia, la misericordia, el amor, la unidad, dónde está? O sea, los dones del Espíritu nos han sido dados precisamente para que nosotros crezcamos en unidad, unidos, dice, los miembros, por medio de los ligamentos y las coyunturas, y unido a la cabeza que es Cristo, crece con el crecimiento que da Dios. Crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros, si sin querer nos quemamos por tocar algo con la mano derecha, la mano izquierda no le vive pegando y dice, qué tonta que sos, qué tonta, no lo hagas más, no lo hagas más. No, al contrario, la izquierda comienza a tomar habilidades que suplantan a la mano derecha en las actividades cotidianas y la cuida y se cuida. Bueno, ¿por qué no hacemos eso en el plano espiritual? ¿Por qué no lo hacemos? Porque a veces amamos más las estructuras que a las personas. Y la dinámica de iglesia no son edificios, sino son estructuras. A veces las estructuras lo único que generan en nosotros es una cotidianeidad religiosa
que daña. Allí en Amós capítulo 5, Dios le decía, bueno, a ver, los sacrificios geniales, todo lo que hacen está fantástico, pero la verdad estoy cansado de esto. Dice, aborrezco vuestros sacrificios y vuestros cánticos, vuestras salmodias, palabrita de la 60, ¿no? Este, vuestras salmodias. Bueno, esa porción la han tomado muchos para decir, no hay que usar instrumentos en el salón. No, pará, a ver, está haciendo igual que el pueblo de Israel, religioso. Lo que estaba apuntando Dios, previo a hacer silencio porque no le prestaban atención, era porque eran tremendos religiosos, pero a Dios lo tenían a un lado, no le importaba la intencionalidad con la cual Dios había dejado cada uno, cada una de esas normas, de esas pautas a cumplir, y era para entender que no había manera de acercarse a Dios si no era por medio de derramamiento de sangre inocente, con un corazón arrepentido, genuino, buscando agradar a Dios, aquel que había deshonrado por su propio pecado. No, se quedaron simplemente con hacemos, hacemos y hacemos. Y de hecho, cuando Jesús viene, se encuentra con que esa dinámica seguía vigente, seguía vigente. Por eso tiene esos conflictos con los escribas y fariseos, que todo lo que era apariencia dice que lo habían extendido, lo habían agrandado, había más apariencia que antes. Inclusive en esa apariencia dice que ataban pesadas cargas sobre los que seguían, que inclusive Jesús mismo le dice, ni siquiera ustedes en realidad son capaces de llevarla. Llevan el diezmar las cosas hasta las cosas más sencillas, pero se han olvidado de lo importante, de lo importante. Y el apóstol Pablo, tomando eso, quizás allí en 1 Corintios 11, arranca diciendo, en esto os alabo, ¿sí? El primer versículo dice, en esto os alabo, pero leemos 7, 8 versículos abajo y le dice, en esto no os alabo. Y cuando dice, en esto no os alabo, está hablando de la esencia del Evangelio, o sea, la esencia de la vida del cristiano, que es el recordar la obra de Cristo y demás, que no es una cuestión de repetición de lo que ya no tenemos, más sacrificios por el pecado. ¿Por qué? Porque el sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Y dice, no, en esto no los alabo en que les importa a ustedes mismos nada más y no les importa a los demás. Y que dice, cada uno examínese a sí mismo para que no coma ni beba juicio. Dice, no os alabo en que os reunís para lo peor. Dice, ¿cómo nos vamos a reunir para lo peor? Qué duro que es si estamos reuniéndonos para celebrar. Sí, se reúnen para lo peor, porque en el corazón no está el propósito de Dios activo para con los demás. No se trata de mí, no se trata de los hermanos, no se trata de cuatro paredes, se trata de Dios. Y cuando yo me enfoco en lo correcto, cuando corro mi mente, mi visión hacia lo que la debo correr, que es hacia Dios, Hebreos capítulo 12, porciones ultra conocidas, todo comienza a cambiar. Y fíjense lo religioso que nos tornamos, que le damos más importancia a la apariencia que a lo importante. Te pongo un ejemplo. Vamos a la cena del Señor, porque Pablo habla de la cena del Señor allí en 1 Corintios 11, ¿no? Vamos a compartir los símbolos. Son cosas lindas, no digo que está mal. Son cosas que inclusive uno se acostumbra. Pasa un hermano, abre las escrituras y dice, entonces la noche que el Señor fue entregado, habiendo tomado el pan, lo bendijo, lo partió. Y bueno, se ora por el pan, se comparte el pan. Luego tomó la copa y dijo, tomad, bebé de esto. Qué bonito que queda lindo, queda lindo. Es una liturgia interesante. Una liturgia que tomamos por arrastre de la Iglesia Católica, pero es interesante, es amena. Y seguimos con eso y nos olvidamos de lo importante. Porque ¿qué es lo importante? En pocos lugares he tenido el placer de escuchar, antes de compartir el pan y el vino, que agarran 1 Corintios 11 y dice, cada uno examínese a sí mismo, no sea que coma y beba juicio. Eso es lo importante.
el corazón, la razón por la cual fue instituida la Cena del Señor. Que hagamos memoria real, sincera, pero con corazones limpios, no con corazones religiosos. Que lo hagamos de esa manera. Las estructuras, querido, las estructuras las inventó el hombre, no las inventó Dios. Cuando queremos decir que en la cena hay que cantar himnos porque dice que después de haber cantado el himno, el Señor tomó el pan, está bien, perfecto, te lo acepto. Yo soy un amante de los himnos, mis hijos me cargan, me dicen que soy viejo. Cuando viajamos siempre en mi playlist tengo el coro unido, y cuando lo pongo, si me acompaña uno de mis hijos, saca una foto, lo manda al grupo de la familia haciendo alguna broma del viejo y demás. Me encantan, ¿sí? Crecí con eso, no, pero no quiere decir que de himnos y cánticos del Evangelio sacaron un himno, lo cantaron y después un himno, una oración, un himno, una oración. Eso salió de un ordenamiento litúrgico lindo, No ameno, existía el himnario en la época del tal Señor. cual, no existía. Pero bueno, tomémoslo con cariño, ¿sí? Cantemos himnos, no hay problema, no hay problema. Eh, No tengo idea si había músicos en el aposento alto, era irrelevante, por eso no lo menciona. Quizás sí, quizás no. No vamos a andar en ese tema porque algunos veces están hablando de herejía la Biblia. Si la Biblia no dice, no había. Eso también es un extremo que deja de lado todo el análisis contextual de la Biblia y demás. Pero Así, uno mira la cultura judía, cómo se movían en ese tiempo, qué hacían y el instrumento era en todos lados. y mucho más cuando era un recuerdo festivo. Claro. Pero bueno, entonces, ¿cómo salimos con una oración? Está bien, podemos, como decían los peques, bueno, los más jóvenes no van a entender, ¿no? Pero decían, negociemos Nino, cuando no entendía, había uno que se llamaba Nino y nunca entendía nada. Bueno, está bien, negociemos. Pero como compartimos, creo que en el segundo programa, ¿no? Que compartí algo que yo hablaba con mi hijo y le decía, Lautaro, ¿por qué no orás en la cena? ¿Y por qué no me dejan? Dice, ustedes no me dejan. Y es verdad, porque se torna casi tan religioso que vos vas a la cena y en muchos casos ya sabés quién va a pedir un himno, quién va a orar, ya sabés en muchos casos qué himno va a pedir, porque muchas veces se pide el mismo, que está bien, a todos nos gusta una canción, está genial, pero también a veces el que ora vive repitiendo la oración, pero después decimos que no debemos rezar, repetir oraciones, porque eso no está bien. Tenemos que ser sinceros, pero siempre te repiten, y también conté que me repitió la oración de un par de hermanos, y era verdad, siempre oraban diciendo lo mismo, y nunca le daban lugar a los jóvenes. Eso sí, después se paraba un hermano y decía, los jóvenes tienen que, y si no le das lugar, hermano. Si siempre haces lo mismo, vos, y no das lugar. Y cuando hay silencio, si no, acá es de meditación, no, a ver, la meditación, la profundización y demás, eso lo tenés que hacer todos los días. No me vengas con que en la cena del Señor tienen que haber espacios de silencio, porque bíblicamente, ¿dónde está eso? Eh, seamos adultos, seamos maduros, no amemos las estructuras, sino justifiquemos las estructuras. Enfoquémonos en el fin por el que nos dejó el Señor esto. Y Pablo, precisamente por si alguien lo había olvidado, inclusive agrega, diciendo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, hay un propósito de aliento, de, eh, de enfocarnos en aquello que nos va a hacer bien, no en aquello que en el fondo vas y vas entregado, porque no vas a tener lugar muchas veces. Muchas veces, tristemente, no vas a tener lugar, porque a veces ni siquiera tenés lugar para compartir un pensamiento y a lo mejor lo tienen. Después, algo que fue muy, muy conflictivo para muchos y fue muy bueno para el avance, es empezar, que fue post pandemia o en la misma pandemia, ¿no? Hacer la cena un poco dirigida. Entonces, como ya tener quién iba a hablar.
está genial, está fantástico. Y hermano, si lo seguís haciendo, te aplaudo. Pero incorporá a los pibes. No ordenés el mensaje de los que siempre vienen hablando. Y no me vengan con el verso que tenemos que aprovechar antes que el Señor se lo lleve. ¿Querés aprovecharlo antes que el Señor se lo lleve? Bueno, agarralo de lunes a viernes, sentalo delante de una cámara, dale un estudio, que dé y grabarlo y que quede eso permanente, no solamente para los hermanos de la congregación, sino también para toda la iglesia en general, ¿sí? Subirlo a las redes, que va a ser de mucha más bendición que si lo seguís haciendo hablar en todas las reuniones, dejando a los pibes sentados, los dones que se están marchitando, no por culpa de ellos, sino muchas veces por culpa del liderazgo. Y eso de estar esperando que los pibes salgan es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque siempre miramos hacia afuera, nunca miramos hacia adentro, ¿sí? Siempre estamos pensando en lo que nosotros creemos que debe de ser. Bien, perfecto, pero miremos no hacia nosotros mismos. Pensemos en lo que debe ser, no de lo que vea de los demás, sino de mí mismo. Es decir, ¿cómo puedo esperar que un joven esté motivado si yo no lo motivo? Que esté dispuesto si yo no le abro el abanico de posibilidades para que haga. Somos una iglesia, pero elitista. Somos una iglesia elitista, inclusive puertas adentro. Vamos a dar a diseñar la enseñanza, quiénes van a hablar y demás, y no, y Fernando sí, fulanito sí, menganito sí, y hasta ahí. ¿Por qué? Y porque los otros no están capacitados. Y nunca lo escuchaste, nunca te sentaste a hablar. Y vos sabés que el pibe va y viene, ¿no? Le falta afianzarse. Ahora, ¿vos tenés idea por qué el pibe va y viene? No sabés si su laburo es un laburo rotativo, no sabés si en realidad tiene trabajo. Y a veces no viene porque enganchó trabajo una changuita el día domingo y vos ni te enteraste. No, estamos equivocados. O sea, estamos manejando cuatro paredes cuando en realidad lo que debemos manejar bíblicamente es la grey de Dios. Y debemos hacerlo con ellos cuidándolos a todos, no con preferencia, sino absolutamente a todos. ¿Y cómo van a fomentar? Yo recuerdo cuando hablé por primera vez tenía 16 años. ¿Y sabe por qué hablé? Porque llegó don Silvestre Romano ya con el Señor, lo vamos a mencionar. Y me dice, Nelson, vos el domingo tenés que tener un pensamiento en la cena del Señor. Media vuelta y se fue. En ese tiempo es verdad, no cuestionábamos nada, hablaba el anciano o el misionero, era la voz de Dios, ¿sí? Hoy vos decís eso y me tenés que avisar con tiempo. ¿Por qué? Y empezamos con toda una... ahora, ¿cómo llegamos a esa motivación? Y llegamos a esa motivación con 16 años porque estábamos involucrados en todo, porque no nos podía ver quietos. No nos podía ver sentados. Entonces te hacía ir a buscar chicos, te hacía limpiar el baño, te hacía hacer esto, te hacía hacer lo otro. Involucrados, ser parte. Y lo que hoy está pasando es que estamos sentados esperando ver si podemos dar. ¿Sí? No hay recambio generacional. Y sí, porque la generación anterior no hizo nada para que hubiese ese recambio. No hay Josué pegados a Moisés. Y bueno, es que no sos Moisés, viejo. Vamos a ser sinceros acá. No has tenido el accionar de Moisés en tu vida. No has atraído a nadie. Entonces hagamos un análisis hacia adentro. Seamos sinceros con nosotros mismos. La crisis de la iglesia hoy no es resultado de una juventud no comprometida. Hoy tenemos una juventud, si la mirás así, no comprometida, por alguna razón. Y no es eso. ¿Quién educó a esa generación? Y no estoy hablando de la educación en el hogar, estoy hablando de la educación a nivel iglesia. ¿Por qué no aprendemos a aprender? Francisco La Cueva decía que la única manera de aprender de Dios, aprender a conocerlo a Dios, es aprender a reconocer cada mañana que no sé nada de Dios. Porque si no, nunca voy a conocer lo que Él tiene nuevo para mí. Porque siempre voy a creer que le conozco
y entonces quiero algo más de lo que yo creo que le conozco. Y estoy direccionando a Dios a mi gusto en vez de dejar que Dios me direccione a su gusto, me transforme a su gusto. Y son cosas simples, ¿sí? Y está relacionado con las expectativas, ¿sí? Las expectativas del liderazgo, pero también las expectativas de las ovejas, ¿no? A veces las expectativas son más grandes que las ocupaciones. Yo espero, ahí saltan mucho, por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿por qué estás preocupado en mirar los frutos de los demás? Preocupate porque vos tenés que dar fruto. ¿Eh? El fruto del Espíritu es algo que fluye de mí. Y si el fruto, mi fruto, que tiene que ser del mismo sabor que el tuyo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, el fruto del Espíritu con 9 sabores tremendos, ¿por qué estoy enfocado solamente en ver lo que el otro está dando? Se arranca diciendo que es amor, y cuando es amor, y yo estoy esperando, ya estoy juzgándolo. Estoy dejando el amor de lado para colocar mi propia justicia de lo que yo creo que tiene que ser, bajo mis patrones, bajo mi perspectiva y no la perspectiva de Dios. Ahora, cuando yo me enfoco en mí, naturalmente me voy a acercar a los demás. Te voy a cortar un poquito. Hace rato que quiero decir algo, pero te dejo porque estás ahí acelerado y el tema es muy bueno, muy interesante. Eh, Cuando decías recién, uno va a buscar, o los mayores van a buscar frutos en los más jóvenes. Bueno, uno busca fruto en una planta si la riega, si la cuida, si, si la ha abonado la tierra y demás, ¿no? Hay que hacer discípulos, hay que enseñar a esos jóvenes en primer lugar. Después, bueno, una vez que ya tienen las herramientas necesarias, uno sigue creciendo solo, pero hay que discipular, hay que enseñar a esta nueva generación que sí o sí se va a hacer cargo, o porque los ancianos hagan lo que tienen que hacer, que es el recambio generacional, o porque van a partir cuando el Señor los lleve y la nueva generación va a hacerse cargo. Pero hay que capacitarse. Tenemos unos cuantos mensajes, 7 horas 48 minutos. Y Zacarías Matorras dice, buen día hermanos, buen día querido Nelson, que Dios les bendiga, muy bueno lo que hacen, abrazos. Zacarías Matorras, tremendo hermano. Más temprano leíste un mensaje de Robustiano Núñez, salteño y jujeño, ¿sí? Dos hermanos tremendos, abocados a la obra en el impenetrable. Mucho de lo que hacen lo hacen en silencio ante los hombres, pero al Señor no escapan la tremenda labor que realizan. Realmente dos misioneros tremendos, tremendos. Lo que invierten en la obra, tiempo, dinero, trabajan para viajar al impenetrable. De hecho, creo que Zacarías está saliendo entre mañana y pasado nuevamente hacia el impenetrable, ¿no? Un cariño enorme a Zacarías y toda su familia. Bueno, después pasame el teléfono de los dos, así me pongo en contacto con ellos y hago algún programa para conocer más lo que están haciendo. Coca Rosa dice buenos días, bendiciones, excelente programa y bendiciones nos dice. Y Matías Gómez dice así lo que estás diciendo, a eso le llamo idolatría evangélica, a las costumbres que a veces tenemos en la cena del Señor. Marta Fumagali, siguiéndonos, Yamil Aquino, dice buenos días querida familia, Dios les bendiga, un fuerte abrazo Fernando y otro al Pastor Gallito. Sí, ¿no? Yamil, un querido hermano, compañero de algunas labores, con su vida, con su testimonio,
trabajando sobre prevención de adicciones, de abuso y demás, un hermano que trabaja mucho en las villas. Esa es su pasión, entrar en lugares donde a veces ni la policía entra y hacernos entrar a veces, alguna vez lo he seguido, recuerdo la primera vez, estábamos allí acompañando un día, una jornada, y me siento a hablar con una chica jovencita, mientras esperaba que le cortaran el pelo a su nene, porque también corta el pelo, entre otras. Y me pongo a hablar con ella, cómo era su vida y demás, y me dice, yo hace poquito salí de la cárcel. Y le digo, ¿y por qué? Le digo, ¿qué pasó? ¿Algún inconveniente? Pensé cualquier cosa. Y dice, no, maté a mi suegra. Y en ese momento yo me replanteo, ¿qué hago acá? Nunca me había pasado de estar con una persona en una charla común y me dice, no, como algo más. Dice, bueno, pero bueno, ya está, ya salí, ya salí. Digo, ¿dónde me metió este loco? Digo, no, bueno, este, Lo hemos tenido un sábado a Yamil compartiendo sobre su ministerio. Eh, Valeria Tacuzzi siguiéndonos, Adrián Martínez, que va a estar mañana con nosotros también, José Cabral desde Miami, Lidia Su, buenos días hermanos, bendiciones desde Bahía Blanca, Alejandro Rojas, Damiana Rodríguez Olivera, dice buen día Fernando, Nelson, que el Señor los bendiga, les mando un fuerte abrazo a Nelson, saludos a toda la familia. Y misioneros también muy queridos. Daniel Olivera, el esposo, nos dice buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno es pensar formas de incluir a los jóvenes en todo lo que hacemos y ayudarles a que sean parte en lugar de quejarnos porque no los vemos actuar. Querida Vi familia algunas fotos que misionera. han estado juntos allí en el retiro de misioneros en Córdoba. Sí, 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 son esos amigos que no sé si siempre los cargo, digo, no sé si me hace bien mostrarme una foto con ustedes por las dudas, pero son hermanos muy queridos, muy, muy queridos, y misioneros jóvenes, un matrimonio joven, con mucho entusiasmo, muchas ganas de servir al Señor, y realmente los queremos mucho. Así es, nosotros también. Bueno, José Cabral dice saludos mis hermanos, sigan bendecidos, buen programa para la gloria de Dios. Nora Saldías, siguiéndonos. Sandra Lebroto dice genial el mensaje, bendiciones a todos. Sandra desde España siguiéndonos. Salia Bayay desde Alta Italia, La Pampa. Mauro Bravo desde Córdoba. Marcelo Gabriel Soaje dice hola Nelson Gallito, bendiciones hermanos, gracias Fernando por el programa de hoy. Pedro David Rojo también sumándose. Margan Gione dice gracias Señor por este mensaje, gracias Nelson. Viviana Aleman desde Estados Unidos también, desde la Florida. Daniel Ayala, buen día. Fer Nelson, bendiciones. Eh, José Cabral dice, yo me conecté al Congreso y fue de Mm. mucha bendición para mí. Gracias Nelson por lo que se compartió. Bueno, Alejandro Daniel Márquez, que anda por allí, por Mendoza, también le gusta el programa. Gracias por acompañarnos. Alejandro de Aedo dice, muy bueno el programa de hoy, como siempre. Gracias por compartir. Y gracias también Mabel de Ramos Mejía que nos dice muy bueno el programa. 11 61 24 9340. Se nos terminó el programa, Nelson. Ya estamos 7:55. Nos Mm. queda material, como decís vos, para muchos programas más. Sí, tal cual. Quiero simplemente cerrar con una porción en Romanos 14:13. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión para caer al hermano. Verso 22, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba.
y que eso no sea tampoco una excusa para el mal hacer, ¿no? Porque arranca el capítulo 14 diciendo recibir al débil en la fe, pero no para debatir sobre opiniones, ¿no? Sino que entendamos que el débil es el niño. Yo lo veo con mis nietas y por ahí Ámbar, que tiene 3 meses, digo, qué débil que es, ¿no? Pequeña, no se puede mover por sí misma. Constanza, la mayor, que tiene 2 añitos, se mueve algo, se comunica, procura hacerlo, pero sigue siendo débil, ¿sí? No atendamos al caprichoso en la fe, no. El caprichoso ama la religiosidad, ama los usos y costumbres. Ese, eh, hermano, es tiempo de sentarlo y decirle madurá. Ya cuando era niño hablaba como niño, pero ya hay que hablar como de otra manera, ni siquiera como adolescente. Madurá, querido hermano. El débil es el nuevo, el débil es el nuevo, ¿sí? Así que el nuevo no crezca en un ambiente donde el prejuicio, la separación, el elitismo, la religiosidad sea una moneda corriente, sino donde el amor, la misericordia, la gracia de Dios, el estar dispuesto a ser transformados todos los días por Él y para cumplir el propósito de Él para con nosotros, sea precisamente el motor, el motivo y la motivación de cada uno de nosotros. Bueno, gracias Nelson, gracias por acompañarnos. Allí Zacarías Matorras dice, sí, confirmo, mañana a las 6 de la mañana con mi familia y otros hermanos que trabajan con nosotros estaremos viajando para compartir con los hermanos del Carmen, el Charrual, el Chaguaral, Yaguaral. Chaguaral y el Noque, a 300 kilómetros de Jujuy. Pero son lugares que no se llega fácil, ¿eh? ¿No? Y sería buenísimo que puedan compartir y puedan ver fotos de lo que es el espacio del Chaguaral, que fue el primer lugar que conocí junto con Zacarías, y cuando vi el lugar que habían construido para reunirse se me caían las lágrimas, pero no de tristeza, al contrario, de alegría, a pesar de la humildad, de la aparente pobreza. Digo aparente, aunque hay una pobreza económica grande, pero con todo su amor habían plantado unos palos santos, habían revestido de adobe que se notaba que había sido hecho en casa, y ese espacio era para el Señor. Dentro de su terreno era para el Señor, de nuestro hermano Don Rojas, ya con el Señor, él y su señora, ¿no? Y en medio de la nada, literalmente en medio de la nada. Y bueno, el no que también, bueno, que en algún momento les cuente, Zacarías, es tremendo. Pasame el teléfono de Zacarías y me Sí, pongo sí, en contacto ahora te con lo él. paso. Y también el de Robustiniano. Robustiano, Robustiano, ahí está, Robustiano. Robustiano. Bueno, nos vamos. Mañana, si Dios lo permite, con otro mendocino, eh, con Adrián Martínez, desde Tupungato. Gracias Nelson por acompañarnos, que tengan un muy buen día, que Dios les bendiga. Nos reencontramos mañana si Dios quiere.